Muy buenas a todos, bienvenidos al segundo vídeo del día. Vamos a hablar del CTA. Sabéis que en el CTA se aproximan cambios importantes, ¿no? Ya dijimos desde hace mucho tiempo, además aquí en el canal, que Louzán iba a cambiar, digamos, las caras y también la estructura. Que se iba a cargar a Cantalejo, a Clos Gómez, a Undiano Mayenco y a quien hiciera falta, para meter a su gente, y a su gente la va a meter igual. Dijimos que cuando a él le fueran bien los tiempos, hace pocas fechas tuvimos filtraciones en la prensa y tal, y bueno, los portavoces, ¿no? Los Foutos, Juan Fessanz y demás, dijeron que antes de este mes se lo iban a cargar, ¿no? Esta era la noticia que salió en toda la prensa y aquí comentamos también. Algo esperado, ¿no? Y ahora han dado una vuelta de tuerca más. Ayer fue día de los Iturralde también, que están ahí adentro, Juan Fessanz, lo que hemos dicho, ¿no? Pues hablando de que el organigrama que están dibujando ahí para darle forma a este nuevo CTA, menos hacer lo que tienen que hacer, que es formar algo externo y que lo dirija una empresa privada desde fuera, como se hace en la Premier, por ejemplo, en Inglaterra, que es lo que hay que hacer, menos eso harán cualquier cosa. ¿Por qué? Porque si lo sacas afuera, igual que en Inglaterra, ahí lo único que hace es la Premier, pues, y la Federación tienen que sufragar eso, ¿no? Normal, tienen que pagar por eso, ¿no? El dinero tiene que salir del fútbol. ¿Quién lo produce? Pues lo produce la Federación y la Liga, el Campeonato Nacional, la Copa, todo esto. Bueno, esto es normal. Pero, claro, entonces pierdes el control. No, lo quieren tener dentro del CTA. Y para darle un atisbo de tal, han hecho una analogía, algo así parecido, ¿no? Darle una presencia de que como va a ser independiente. Se han inventado la figura de un CEO, de un ejecutivo externo que sea el que gestione esto. Y la figura del presidente del CTA pasa a ser algo más protocolario, más una labor diplomática, o algo así, ¿no? Que dé un poco la cara, un poco de relaciones públicas y demás. Y de ahí para abajo, pues, hay que cambiar todos los que están en el bar, los asistentes que dan cursos y charlas y tal. Ahí es donde va a entrar toda la gente de Louzán. Y bueno, vamos a ver cómo lo explica Juan Fessanz, que lo explicó muy bien ayer en el Chiringuito, y nosotros vamos a ir puntualizando cosas, porque lo pintan muy bonito, pero ya os digo yo que, bueno, veremos quién es ese CEO, veremos qué capacidad hay, sí o no, de influir en ciertas personas, porque sigue todo dentro de la Federación, y después, aparte, está el tema del sindicato arbitral. Bueno, vimos la rueda de prensa lamentable de antes de la Copa del Rey, donde Pablo amenazas fuertes y de Burgos Lloriquea, ya aparte de amenazar al Real Madrid, se puso allí muy gallito diciendo no, vamos a volver a permitir que se nos ataque y no sé qué, vamos a unirnos y tal. El caso es que se han sindicado. Ya fijaros una cosa, cómo tiene que estar el fútbol español para que en 2025 sea la primera vez que hay un sindicato donde estén ahí afiliados los árbitros. Imaginaros cómo es el tema, ¿vale? Pues lo más normal del mundo, son los trabajadores, me parece muy bien, muy bien. Pero ya están vendiendo que es para ir contra Real Madrid Televisión. Dicen, no, también contra declaraciones, contra pancartas o insultos de la afición. Bueno, de verdad, son unos privilegiados, teniendo un sueldo brutal, están más protegidos que nunca, y debe de ser así, en el tema laboral, solo faltaba, pero es que ya veis lo que hay, llorando por las ruedas de prensa, aquí o allá, siempre apuntando al Real Madrid, porque ayer lo volvieron a hacer, y os digo una cosa, Real Madrid Televisión, mientras emita allí imágenes y datos que son verdad, no podrán hacer nada, ¿no? Porque es que vamos a qué. Entonces los sindicatos de otros gremios tendrían que estar denunciando todos los días, y no es así. Pero bueno, que lo explique Juanfe y nosotros puntualizamos, porque a estos me los conozco yo, y a Louzán más.
Lo que va a pasar próximamente en el mundo del arbitraje, que es muy importante después de todo lo que ha pasado, también no hay árbitros españoles en el Mundial de Clubes, es un claro mensaje, claro mensaje por el tema de Negreira. Esto es lo que hay actualmente, ¿vale? Para que entendáis un poco lo que hay hoy en día. ¿Quién son los protagonistas del arbitraje en España? Párate ahí ya. Primera puntualización. Por lo que ha pasado últimamente. Últimamente, ¿qué ha pasado últimamente? Ya se están refiriendo al Real Madrid, directamente, ¿no? Por lo de la rueda de prensa, por Real Madrid Televisión, porque Javier Tebas, que ahora está en la federación, vamos, esto le da aún más fuerza para atacar a Real Madrid Televisión y a Florentino, todo esto. Y, muy importante, no hay ningún árbitro en el Mundial de Clubes, es un claro castigo por el caso Negreira. Sin duda, absolutamente, y porque además de eso nadie confía en ellos, y son, aparte de ser muy malos, tienen eso ahí, normal. Y en todo el mundo lo saben en todo el mundo. Y todo el mundo se echa las manos a la cabeza porque sucede lo que yo digo aquí cada 3 o 4 vídeos, que hace 2 años y 4 meses que se descubrió el caso Barça Negreira y aún no ha sido juzgado. Y los árbitros españoles internacionalmente no existen. Estoy por apostar que te vas a ver, no sé, por exagerar las estadísticas de, no sé, Guinea-Bissau, y los árbitros de allí participan más internacionalmente que los españoles. Es una exageración, pero ¿me entendéis? No hay nada. Y aquí seguimos igual. Somos penalizados, o son penalizados los árbitros, porque yo no quiero saber nada de ellos, pero son penalizados a nivel internacional, mientras aquí nos dicen que no pasa nada. El presidente de la Liga te dice, no, esto ya ha prescrito. El de la Federación te dice, el de antes y el de ahora, es algo que pasó hace tiempo, pero esto es un tema de Negreira y del Barça, pero estoy seguro que los árbitros jamás fueron condicionados. O sea, en vez de entrar a degüello con el tema, empujar para que se juzgue lo antes posible en un sentido o en otro, no, encima lo tapan. Este es el resultado. Bueno, vamos a ver el famoso organigrama. Atención, ¿eh? Del arbitraje en España. Medina Cantalejo, que es el presidente, su hombre de confianza es Rubinos Pérez, que es el adjunto de la presidencia, 3 vicepresidentes, Lizondo Cortés, González Vázquez y Lesma López, son todos exárbitros, acordados de ellos. Clos Gómez es el director del VAR, Yolanda Parda, que es la responsable del arbitraje femenino, Undiano Mayenco y Juan Carlos Yuste, que son miembros instructores del comité técnico. Vale. Bueno, pues este organigrama, que es el que tenemos actualmente, va a desaparecer. O sea, estamos ante una cosa nueva que nunca ha sucedido en el arbitraje en España. Exclusiva. Lo primero, a mí me dicen que hay 2 vertientes dentro de la federación, una mucho más fuerte que otra, para que Luis Medina Cantalejo y Clos Gómez especialmente no continúen como responsables del arbitraje en España. Hay gente que quiere que sigan, pero la gran mayoría se declina porque Luis Medina y Clos Gómez, además me dicen que puede que más gente, abandonen el arbitraje en España. Desde los 2 que mandan fuera. Esa es la idea que hay ahora mismo. La idea es esa. Esa es la idea que hay ahora mismo. Repito, hay gente dentro de la federación que no quiere ser tan drástica y que considera que se tiene que hacer un cambio progresivo. Esto sería cambiar prácticamente toda la estructura importante del arbitraje. Pero lo importante aparte de esto, Josep, es quién va a liderar el arbitraje el año que viene. El Medina Cantalejo del año que viene. Sí, pero es que a lo mejor vais a flipar porque la figura que va a haber como cerebro del arbitraje en España no va a ser un árbitro. ¿Florentino podría ser? Bueno. Seguramente le gustaría. Árbitros ingleses. Mira, quiero que veáis lo que va a ser la estructura del arbitraje la temporada que viene. A ver. El cerebro del arbitraje va a ser un CEO. Nunca jamás en la historia del arbitraje había pasado esto. Va a ser una persona ajena al arbitraje. No es un árbitro, es un ejecutivo. Una persona externa al arbitraje, consensuada por la Federación Española de Fútbol y por la Liga. ¿Vale? Es decir, el jefe de los árbitros en España va a ser un ejecutivo, no va a ser un árbitro. ¿Vale? A partir de ahí, la idea que tienen es, ellos han nombrado lo que llaman un director diplomático, ¿vale? Que es como la figura del presidente actual, ¿vale? Será un presidente o un director diplomático, es una figura que, en el caso de que Medina Cantalejo no continúe, aquí hay 3 candidatos que a mí me cuentan que pueden estar dentro de las posibilidades, que son Bernardino González Vázquez, que actualmente es el presidente de los árbitros en Galicia,
¿Vale? Se habla de que tiene vínculo con Luzán por la cercanía. A mí me dicen que es pocas posibilidades la que hay. Fernández Borbalán, que también es un exárbitro internacional bastante reconocido. Y Alonso Fernández, que es un asistente internacional que ha estado en grandes finales y muy importante. Evidentemente hay muchas opciones. Y el diplomático. Sí, es la figura de presidente que hoy tiene Medina Cantalejo. Y que pero repito, la cara. Fuerza tendría. Pero repito, no tendría... El CEO dirige y luego de la cara... Claro, la toma de decisiones que hoy está exclusivamente en manos de Medina Cantalejo tendría que pasar por ese CEO del que hablamos, ¿vale? ¿Quién nombra al CEO? ¿Quién lo nombra? Entre la Liga y la Federación Española de Fútbol. Acaban de decir que... Tebas. Que Tebas está en los dos sitios. Entre dos socios, también tiene peso. Entre dos socios del Real Madrid. Florentino no le nombra. Aquí, luego esto se divide en dos partes, que son la parte más técnica, que es un director técnico y un director de VAR, ¿vale? Que esto no se sabe quién va a ser. En el director del VAR, a mí lo que me dicen, el que más favorito es del Cerro Grande, que actualmente es un árbitro del VAR y seguramente sea uno de los más importantes. Y después los instructores, que son gente que va a acompañar a la junta directiva, pues para... Bueno, ya habéis visto el esquema, el organigrama, ¿no? Bueno, para empezar, por debajo de ese CEO y de esa figura diplomática es donde va a entrar un montón de gente, no digo toda, pero un montón de gente de Luzán, ¿vale? Para asegurar y trincarlo todo bien y tener ahí a su gente y que no le den problemas y que todo siga el curso que él diga. Después, el CEO, efectivamente, ¿quién lo nombra? La Liga y la Federación, o sea, la fuerza que va a tener Tebas. Presidente de la Liga, vicepresidente de la Real Federación Barcelonista de Fútbol. Imaginaros, por supuesto también Luzán, pero va a ser alguien de esa cuerda. Imaginaros lo que eso supone. Y todo, digan lo que digan, eso del CEO ahí arriba, que está muy bien, que algunas cosas se pueden cambiar y tal, pero sobre todo es una figura de apariencia de cómo la federación no tiene nada que ver aquí. No tiene nada que ver, ¿no? Entonces, ¿para qué nombráis una figura diplomática? Que depende quién sea esa figura diplomática, acabará influyendo sobre el CEO. Sí, a lo mejor al principio no, pero a la larga sí. ¿Por qué? Porque el CEO sabe que depende de la federación, que en el momento que quiera lo destituye y nombra otro. Por eso no sacan todo esto no lo sacan fuera de la federación. Es pantalla. No digo que no mejore en algunos aspectos. Correcto. Y sobre todo quiero lo que siempre ha dicho el Madrid, una clasificación de los árbitros, claridad absoluta con las designaciones, todo esto, que veremos si lo hacen, Después, para esa figura diplomática que dé la cara, porque el CEO pues, no va a ser un árbitro, bueno, hablan de Fernández Borbalán. Bueno, Fernández Borbalán, que ha sonado mucho, igual que también el que dije yo, Bernardino Fernández Vázquez, que va a estar ahí, no sé si será esa figura diplomática o estará por debajo de eso, pero que va a estar cerca de Luzán, como ya está metido en la federación, como es uno de los vicepresidentes, eso no os quepa duda, ¿no? Es el presidente del CTA de aquí, de Galicia. Fernández Borbalán, árbitro hasta 2018. Y me vais a decir, o dirán algunos, esto no influye, ahora va a ser solo una figura representativa. Ya. El ratio histórico de Fernández Borbalán con el Real Madrid y con el Fútbol Club Barcelona. Esto es público, vais a Transfermarkt y lo veis. Arbitró en su carrera como árbitro 44 partidos al Barça, 42 al Real Madrid. Ahí están los números. El Real Madrid, el Barça ganó 33 veces, o sea, en los mismos partidos prácticamente, el Madrid 23, 4 empató el Barça, 10 el Madrid y perdió 7 el Barça, 9 el Madrid. Esto supone que el ratio del Real Madrid con este señor es que solo ganó el 55% de los partidos y perdió, o dejó de ganar, mejor dicho, el otro 45%. Eso es una locura. Eso es una locura absoluta. Absoluta. El Real Madrid con este señor solamente ganó el 55% de los partidos. Si nos vamos, por ejemplo, a Bernardino González Vázquez,
es un poco más, digamos, ajustado, pero sigue habiendo una diferencia más que notable. Bueno, aquí en Galicia, en Orense, solo hay que preguntar por qué colores tira Bernardino González Vázquez. Fue árbitro hasta el 2010. Bueno, aquí vemos un cuadro, es un poco más ajustado, pero el Real Madrid, con este señor, ganó el 58% de las veces. El Barcelona, el 66%. Es una diferencia importante, aún así. Pero es más comedida que con la otra. Y repito, alguien me dirá, ahora no van a tener influencia. Ya te lo contaré. Y después tenemos a un tercero, que es Alonso Fernández. Este señor no está ahí por casualidad. Este señor formaba parte del equipo de Velasco Carballo. Ya cuando era árbitro, Velasco Carballo. Este señor fue linier toda su vida. Y formó parte en el arbitraje. Después, cuando Velasco Carballo estuvo de presidente del CTA, y cuando Velasco Carballo se ha ido a Europa cobrando un sueldazo tremendo, este señor lo colocó en Grecia dirigiendo allí los árbitros griegos. Nada es casualidad. Nada. Y menos con esta gente. Esta es la realidad. ¿Entendido? Y lo peor es que todo este organigrama, incluido el CEO, la figura diplomática, lo va a decidir Tebas y Louzán. Punto y se acabó. Y Tebas tiene más poder que nunca. Porque antes era presidente de la Liga, pero se llevaba a tortas con el presidente de la Federación, con Rubiales, pero ahora son uña y carne. Y Louzán, que es un político, le conviene esa alianza. Es más, fue él quien lo nombró, fue él quien lo llamó. Ahora bien, Louzán, también te digo una cosa, Louzán, el que lo conozca, tiene un punto que cuando él decide porque le interesa, ni Tebas ni Dios le dobla el brazo. Ahora es un tío de perfil bajo, no hace ruido, no quiere problemas, y lo que tenga que tratar lo trata él tranquilito y si hace falta por debajo de la mesa. Lo vengo diciendo desde siempre. Pero el poder de Tebas es tremendo. Y eso influye en este nuevo organigrama y en todo lo que queramos. Esta es la realidad. Y después tenemos lo del sindicato, que lo venden como madre mía. Esto es para ir contra el Madrid. Esa es la propaganda que están vendiendo. Y seguramente sea uno de los más importantes. Y después los instructores, que son gente que va a acompañar a la junta directiva pues para ayudar a todo lo que tenga que ver con charlas, con reglamento. Vale. Y algo que ya se ha creado y que se dijo en esa famosa rueda de prensa que generó tanta polémica. ¿Acordáis esa rueda de prensa en la que Pablo González Fuertes dijo vamos a hacer historia? Bueno, pues a lo que se refería Pablo González Fuertes es este sindicato, que es el AESAF. Ya es un sindicato oficial, ajeno a la Federación Española de Fútbol. Es una asociación española sindical de árbitros de fútbol. ¿Es comisión? ¿Es esto? ¿Quién es comisión? No, es una... yo os digo una cosa, es un sindicato del que vamos a hablar mucho, porque a mí lo que me dicen es que han contratado servicios jurídicos para ir penalmente contra aquellas acciones que atenten contra la dignidad, el decoro o fomenten la violencia. ¿Un sindicato para ir en contra de Florentino? De todo, sí, de Real Madrid Televisión, de pancartas, de aficiones, de cánticos, a todos los niveles del arbitraje en España. Espérate un momento, antes de entrar en lo del sindicato. Del Cerro Grande, director del VAR. Pero si es más malo que un dolor. Porque mira, tenemos a Iglesias Villanueva y a Trujillo Suárez, que esos son con mala baba. Esos saben lo que deciden, ¿no? Van con notoriedad y alevosía, como suele decir, ¿no? Eso es pro Barça, eso es lo que diga su jefe, vamos, tienen totalmente aprendida la lección de lo que tienen que hacer y no son tan malos como aparentan, ¿no? Lo hacen porque hacen su trabajo, saben que hay que perjudicar al Madrid siempre, cueste lo que cueste, escándalo tras escándalo. Han tenido las espaldas cubiertas con Cantalejo y con los Gómez siempre, si no, no se entiende que la líen cada semana y siempre en contra del Madrid y o a favor del Barça. Esos son a mala leche. Pero del Cerro Grande es malo, muy malo. Ya lo era como árbitro y en el VAR es pésimo. Y ha metido ese mete la pata con cualquiera. Y le van a dar el VAR. Claro, estaba en su segundo año de VAR
Y tenía que dejarlo ahora. Hay que buscar un puesto. Pues ya está. Y lo meterán ahí, o lo meterán de asesor arbitral, o todo ese organigrama que está ahí debajo. Si lo meten ahí, es porque tiene algún interés, lo usan para que esté ahí. O temas, no sé. Bueno, después, lo del sindicato. En vez de decir, que sería lo noticiable, que bueno, lo dicen, pero poquito. Ahora me vais a entender. Oiga, ¿cómo ha podido estar el fútbol español en todas estas décadas que los árbitros no podían ni sindicarse? Por primera vez hay un sindicato y tal. No, lo que te dicen es, como a Pablo Amenazas Fuertes, los árbitros se han sindicado para ir penalmente. Así ya de entrada. Y te digo que esto va a ser cacareado por todos los voceros arbitrales. Penalmente contra todo el mundo que los ataque. Real Madrid Televisión, le ha dicho muy bien Pedrerol, para ir contra Florentino. Tal cual, es que es tal cual. Y dice el otro, bueno, sí, claro, sí. Y contra ya otras cosas, las pancartas, venga ya, eso es un invento. Es solo para hacer frente a la Real Madrid Televisión. Os vais a comer lo que yo os diga. No lo voy a decir. Porque, repito, mientras los datos que des sean correctos y pongas de manifiesto lo que ha sucedido, no insultes a nadie, ni crees nada de esto, tururú. Eso sí, podéis denunciar lo que querráis, no hay problema. Vais a perder una tras otra, pum, 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 y ya está. Y más polémica y más lío. Que no, hombre, que no. Que hay que limpiar el CTA entero, que hay que cargarse todo lo que hay ahí adentro, es una vergüenza. Hay que crearlo nuevo, con árbitros nuevos, todo fuera, bajo sospecha, y hay que sacarlo externamente. Y por supuesto, y antes de nada, o al mismo tiempo, juzgar al Fútbol Club Barcelona, que es la institución deportiva más corrupta del mundo del deporte. ¿Ok? Cuando hagamos todo eso, entonces hablaremos de limpieza. Y de creer en algo. En esto yo no creo. Porque por un lado es más de lo mismo porque sigue dentro de la federación, puede que al principio sea más difícil de mangonear o incluso no interese, y sobre todo porque hay un nuevo presidente y es un organigrama nuevo y si se nota mucho desde el principio tal, pero que se va a acabar mangoneando porque está dentro de esa misma organización. Esto es así y no ha cambiado nada. Y después de 2 años y 4 meses, aparte de eso, el caso Barça Negreira sigue sin ser juzgado. Y por último, esto del sindicato, en vez de ser algo que tienen todo el derecho los árbitros, y que me parece muy bien, se usa como amenaza contra el Real Madrid. Por lo tanto, nada ha cambiado. Es lo mismo. A mí, por lo menos, no me la vais a dar con queso. Gracias por estar ahí. Os leo. Nos vemos en el siguiente.